Escuchamos ahora a Astila Rivera. Gracias. Es un honor y una alegría estar en este panel y sobre todo hablando de las relaciones intergeneracionales, ver a jóvenes que hoy tienen posiciones de decisión, pero también de conducción. Felicitaciones a Luqui por el rol que te corresponde como presidenta del foro en esta sesión. Igualmente a las hermanas y los hermanos mayores que abrieron estos espacios. Tenemos que mirar hacia atrás, recoger la historia y practicar lo que tanto nuestros pueblos nos enseñaron. Tener gratitud, respeto y ser recíprocos, ¿no? Nosotras, las mujeres indígenas del mundo, estamos celebrando 50 años de haber iniciado el proceso en el plano internacional. Quizá muchos y muchas no conocen, pero la conferencia sobre la mujer que hubo en México en 1950 tuvo solo a una mujer indígena en medio de toda la diversidad de mujeres, de diversidad cultural y de diversidades de mujeres. Entonces, cuando las indígenas empezamos a mirar hacia las referentes en nuestras culturas y nuestros pueblos, pues como venimos de civilizaciones que construyeron lo que hoy están en los museos, volvemos a relacionar el pensamiento que nos dejaron nuestros mayores. Las mujeres son generadoras de vida. Entonces, como generadoras de vida, hemos asumido responsabilidades de fortalecernos, resistir para avanzar. ¿Cuántas mujeres de aquí, y hombres también, tuvieron dificultades para entrar en el escenario internacional en un sistema que no lo conocíamos como pueblos indígenas? Pero en estos últimos 50 años, las mujeres indígenas hemos logrado avanzar, aprendiendo, por supuesto, de otros también y de otros movimientos, y de la misma historia, la lucha por la defensa de derechos y también el reconocimiento y respeto de lo fundamental, los derechos humanos como especificidades. En ese sentido, llegamos a 1985, la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Nairobi, y éramos unas cuantas mujeres que cada cual hablaba su propio idioma. Llegamos ahí no por voluntad propia, porque no conocíamos el mecanismo ni el sistema. Llegamos porque los hombres líderes de ese tiempo decidieron que vayamos una delegación de mujeres indígenas a Nairobi. Bueno, así fuimos aprendiendo y escuchamos muchas cosas. En 1994 llegamos a la Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo. ¿Por qué? Porque veníamos de experiencias donde las mujeres indígenas y rurales habían sido vejadas, violadas, en los países donde hay conflictos. Pero sobre todo, porque cuando cuentan la población dicen, los indígenas tienen más de 5 hijos, 6 hijos. Y entonces se nos estaba viendo como el sector que agudizaba el aumento de la población. Llegamos con un dolor profundo como mujeres indígenas, con experiencias de esterilizaciones forzadas. Llegamos a Cairo solo a decir, queremos el derecho de ser informadas y luego decidir cuántos hijos tener, dónde vivir y con quién formar pareja. Llegamos
a 1993, en mi región, iniciamos un proceso de mujeres indígenas camino a Beijing, porque estábamos escuchando qué pasaba por ahí. Y el 95 llegamos con propuestas ya articuladas a nivel continental en las Américas. Y saben, hermanas, que una iniciativa que viene de lo local va creciendo hacia lo regional y hacia lo global. En los últimos 30 años, las mujeres indígenas hemos aprendido de unos y de otros, pero al mismo tiempo nos hemos fortalecido y adquirido seguridad para expresar nuestras propuestas y hacer sentir el derecho que nos asiste en los dos aspectos. Hoy el señor secretario general dijo que los derechos individuales y colectivos son, ¿qué dijo? ¿Nadie escuchó? No negociables. Entonces nosotras llegamos aquí para decir que los derechos individuales y colectivos desde la perspectiva de las niñas, de las juventudes y mujeres indígenas son indivisibles y son complementarios. Porque si hablamos, por ejemplo, de los objetivos de desarrollo sostenible y vamos a mirar la necesidad de su cumplimiento, vemos, bueno, salir de la extrema pobreza, erradicar el hambre. ¿Cómo lo vamos a cumplir si es que no se respetan, por ejemplo, los derechos colectivos y no se respetan los derechos individuales de las mujeres para cumplir con los objetivos que dice los ODS? Por ejemplo, acceder a trabajo decente. Por ejemplo, acceder a una educación de calidad para estar en las condiciones que requieren desarrollarse y pervivir en un país. Entonces, las mujeres indígenas a lo largo de los años tenemos la propuesta de salud intercultural. Pedimos un sistema de salud intercultural en los países donde hay diversidades culturales. Pedimos sistemas de educación intercultural. No solo lo intercultural para nosotros, sino también la sociedad nacional tiene que acceder a información en su proceso de formación y educación, que las diferencias culturales no nos deben separar, no nos deben dividir, y porque aspiramos a erradicar las discriminaciones y el racismo que todavía persiste, existe y nos crea mucho dolor y divisiones en nuestros países. ¿Cómo llegamos a tener la recomendación general número 39? Ustedes se preguntarán, ¿cómo lo lograron? Creemos en las alianzas. Aprendimos en este escenario internacional, y quiero mencionar a ONU Mujeres con sus sesiones del CSW, en el que aprendimos primero a ver cómo era el movimiento no indígena de mujeres. Luego escuchamos al África por el tema de la mutilación genital femenina. Miramos las otras regiones. ¿Es el mismo problema o no? Y logramos todas a nivel global esa recomendación en la CSW para erradicar la mutilación genital femenina. Y aprendimos algo, hermanos, líderes y hermanas, que en nombre de la cultura no podemos permitir acciones, hechos que van contra los derechos humanos de las niñas, de las mujeres y de las juventudes. Nos toca aprender esto desde adentro hacia afuera, pero también desde afuera hacia nosotras. Luego, ese entrenamiento en el CSW nos dio la posibilidad de hacer aportes también siendo parte del Global Advisory Group of Civil Society, donde
pudimos escuchar, pero también aprender. Y comparamos qué es la CEDAW y qué es el Plan de Acción de Beijing, qué es el Plan de Cairo, porque tenemos la Carta de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, donde las mujeres indígenas participamos en su elaboración y luego participamos aprendiendo y haciendo la creación de este foro permanente, donde también tuvimos discrepancias entre nosotros, pero llegamos a un buen acuerdo y ahora tenemos más de 1,500 recomendaciones salidas de este foro permanente para todas las agencias del sistema y también para los estados. Está pendiente como gran desafío, me parece, que las agencias del sistema, aquí hablando de ONU Mujeres y del UNFPA, profundizar la implementación de esas recomendaciones. Algo hemos avanzado. Tenemos este nivel de diálogo, de escucharnos mutuamente, pero hay necesidad de una decisión política de parte de las conductoras y conductores de esas agencias para que cada vez más no se nos vea como alguien marginal, sino como lo que somos, sujetas de derechos y que debemos tener los espacios y la oportunidad de hacer aportes para resolver problemas que no son iguales para todas las mujeres. Por eso, desde las mujeres indígenas a nivel global, cuando nos sentimos orgullosas de la RG 39 de la CEDAW, decimos, ¿qué nos toca? Tenemos el gran desafío de convencer a nuestros estados para que no vean esa RG 39 como una amenaza, sino como una oportunidad de hacer justicia en la implementación de derechos de las niñas y mujeres indígenas. Y es desde las agencias, pues, apoyar desde donde nos toca para poder incidir en su rol de asesores técnicos en los estados. Así que, señora directora ejecutiva, yo me aprovecho de este momento y sí quisiéramos ese compromiso real para no ser marginales en las reuniones de la CSW. Y yo creo que de aquí, desde el foro permanente, Miriam, ya hemos hecho otras recomendaciones para que, por ejemplo, alguna sesión o en paneles de alto nivel del CSW se pueda también considerar a mujeres indígenas y puedan hacer aportes desde su expertise. Tenemos ya mujeres indígenas expertas en diferentes temas como los hay aquí. Y entonces siempre estamos mirando el futuro constructivamente. Y quiero concluir diciendo que la lucha por los derechos de las mujeres y las niñas indígenas no solo es de las mujeres, es de los pueblos. Y tenemos pendiente que este hecho de luchar por los derechos de todas y todos entre en la agenda del movimiento de reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas. Hemos parido hombres y mujeres, no hemos parido solo mujeres. Y el mundo no está hecho solo de mujeres, estamos ambos. Y como nos legaron nuestros mayores, si hablamos de complementariedad, quiero compartir con ustedes que un anciano de 115 años, cuando quisimos entender cómo se veía o se conceptualizaba la igualdad de género en las comunidades indígenas, pues, ¿qué dijo? Las cosas valen cuando están en su punto de equilibrio. Entonces, hay un desequilibrio en las relaciones entre hombres y mujeres y entre las diferencias. Queremos recuperar el concepto de complementariedad entre iguales en derechos, iguales en oportunidades y iguales en respeto. No sé si me pasé los minutos. Muchas gracias. Gracias por escucharnos, gracias por invitarnos y gracias por poner este tema en la agenda.